Saludo cordial. Somos los docentes Felipe Bertrán Zúñiga y Edith Coronado Porras, estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Uniminuto. Para el presente trabajo se ha seleccionado un enfoque y modelo de evaluación cualitativo, dada la naturaleza del estudio de caso seleccionado. Se tomó como referencia el estudio de caso del libro Investigar para Educar, resultados del programa de inducción docente en Colombia, una mirada desde los actores educativos. El paradigma seleccionado para el presente estudio de casos se abordó desde un enfoque cualitativo de tipo evaluativo descriptivo, lo que permitió desarrollar procesos de valoración, comprensión e interpretación de los imaginarios y percepciones de los actores educativos, beneficiarios de los procesos de inducción. ¿Cuál fue el modelo de evaluación utilizado para el presente caso, estudio de caso? Observando sus particularidades, llegamos a la conclusión que el modelo de evaluación que sostiene el presente estudio de caso es el planteado por Robert Stake. Según Robert Stake, la evaluación tiene un carácter pluralista, flexible, interactivo, holístico y subjetivo, y orientado más que todo hacia el servicio. En el contexto de describir y emitir juicios de valor acerca de un programa educativo mediante un razonamiento formal. En este orden de ideas, el autor antes mencionado articula una concepción de evaluación cualitativa que refleja la complejidad y particularidad de los programas educativos, el cual para el presente estudio de caso se encuentra relacionado con programas de inducción adelantados por la Secretaría y el Ministerio de Educación y las diferentes secretarías de educaciones distritales. ¿En qué consiste el presente estudio de caso? Se centra en evaluar los resultados del programa de inducción docente en el país, adelantado por el Ministerio de Educación Nacional, INASMEN, la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos. El estudio se adelantó en el marco del Estatuto de Profesionalización de la Carrera Docente, decreto 1278 del 2002, por medio del cual se regula la vinculación de profesionales licenciados y no licenciados al sistema educativo oficial a partir del año 2002, y que además define el régimen legal de la carrera docente que ampara el ejercicio de los educadores y la evaluación permanente ligada a tres aspectos: 1. Periodo de prueba; 2. Desempeño anual y ascenso; y 3. Reubicación en el escalafón docente. ¿Cuál es el objeto de evaluación del presente estudio de caso? Entonces, a partir de las particularidades del decreto antes mencionado y en relación con los procesos de vinculación y evaluación de los educadores del sector estatal, surge la necesidad de conocer y valorar los resultados que han tenido los programas de inducción adelantados en el periodo comprendido entre el año 2010 y 2014, y establecer si estos cumplen con las expectativas que tienen los educadores cuando ingresan por primera vez a un contexto de educación rural o urbana de carácter oficial. Bien, como le decía mi compañero Felipe Bertrán, para continuar con este enfoque, con este estudio de casos, queremos dar un concepto relacionado con el caso escogido, un concepto de evaluación, en el cual Stake comenta que las personas esperan que la evaluación cumpla muchos propósitos diferentes
como documentar eventos, registrar cambios, ayudar en la toma de decisiones, buscar el entendimiento o facilitar las reparaciones. De esta manera enfatiza en que la evaluación debe surgir de la observación del programa y por este motivo concibe que el propósito de la evaluación como un servicio más que como un análisis crítico. Con respecto a la recolección de datos, ¿cómo se recolectaron los datos para hacer la evaluación? Para esta recolección de información se acudió a técnicas de tipo cualitativo, entre las cuales encontramos las entrevistas semiestructuradas, los cuestionarios, los grupos focales, que fueron técnicas que permitieron identificar aspectos centrales de los procesos de inducción adelantados por el Ministerio de Educación Nacional y por las entidades territoriales. De igual forma, se diseñaron matrices de análisis documental para la revisión de antecedentes y documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué técnicas de análisis se utilizaron para este caso? La organización de los datos recogidos es el producto de la recolección de información para luego desarrollar la categorización, la codificación que los prepara para luego hacer el análisis. Es viable utilizar herramientas, software para este análisis, para más tarde triangular esa información con lo planteado en los constructos teóricos y después generar teorías o conclusiones. ¿Cuáles fueron las etapas de desarrollo de la evaluación? Encontramos 3 fases. En la primera tenemos la contextualización, que es la selección y definición de las entidades territoriales y la caracterización de las poblaciones. Luego tenemos la fase 2, que es el trabajo de campo, en el cual se hace una selección de muestra no probabilística, la definición de categorías de análisis, el diseño y validación de instrumentos, la aplicación de los instrumentos y la recolección de la información. Luego la fase 3, que es la fase de análisis de la información. Aquí se hace un análisis y triangulación de la información, la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Los docentes y directivos docentes coinciden en que es necesario hacer una reorientación de los procesos de inducción de tal manera que superen el ámbito informativo relacionado con la normatividad referida a trámites administrativos y laborales para profundizar en la formación pedagógica, humana y ética de los docentes y directivos docentes como servidores públicos, así como propender por el reconocimiento y fortalecimiento del rol del educador y del directivo como agentes de transformación social. Los resultados de la evaluación del programa han permitido repensar los procesos de inducción y hacer una reflexión profunda acerca de la importancia de formular estrategias de formación inicial que vayan más de acuerdo con los contextos particulares en los que tanto docentes como directivos realizan su labor educativa. El programa de inducción debe ser abordado como una estrategia de calidad que compromete 3 ejes fundamentales que son el bienestar, la normatividad e identidad docente y la práctica pedagógica. Nuestra postura crítica frente al caso escogido. El presente estudio de caso es un excelente insumo de índole reflexivo pedagógico en atención al desempeño, digamos, inadecuado de muchos docentes durante su periodo de prueba y la evaluación anual de desempeño como consecuencia de un proceso ineficiente, insuficiente o inexistente de inducción
previo a la práctica educativa en el sector oficial. Pues la experiencia de muchos de los educadores que ingresan al sector oficial se concentra más que todo en el sector privado, cuyas características son totalmente diferentes, distan enormemente de los desafíos planteados en el sector educativo escolar público, teniendo en cuenta aspectos tales como características socioeducativas, características socioemocionales, socioafectivas de la población educativa, así como la disponibilidad de recursos y materiales educativos. Todos sabemos que en las instituciones educativas del sector privado son totalmente diferentes a los recursos del sector oficial. Agradecemos mucho su atención en este video y esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos. Muchas gracias y que tengan un excelente resto de día.